Muy buenas noches a todos. Bien, vamos a darle, como es costumbre, vamos a dar un tiempito para que las personas se vayan conectando. Em, ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live e Instagram. Gracias a las personas que se van conectando, gracias a Paola, a Flor, gracias por conectarse, gracias Bárbara por conectarte a este en vivo. Muy bien, muy bien. 2 minuticos más y comenzamos. Muy bien. Tururum. Gracias Andrea por conectarte. Muy bien. Nubia, muy buenas noches, querida Nubia. Gracias por conectarte a este en vivo. De verdad, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ir comenzando, vamos a ir dando notas acerca. Gracias Yamile por conectarte a este en vivo. Gracias a todas las personas que nos están viendo o están viendo esta transmisión a través de Facebook e Instagram. Facebook Live e Instagram. Muy bien, muy bien. Carolina, tiempo sin conversarnos. Jennifer, gracias por ingresar, gracias por estar. Bien, muy bien, soy Johnny Figueroa, soy psicólogo y psicoterapeuta y actualmente me desempeño como director terapéutico de Johnny Salud Emocional. Recuerden que en Johnny Salud Emocional tenemos la oportunidad de prestar el servicio de psicoterapia individual, familiar y de pareja, así como programas de educación emocional tanto para ti como para tu grupo o tu empresa. Así que las puertas de Johnny Salud Emocional están abiertas. Aprovecho también esta oportunidad para agradecer a cada una de las personas que ha dejado sus comentarios acerca del libro de cartas a Gabriela. Todavía puedes adquirir el libro entrando a nuestra página web www.johnnysaludemocional o conectándote o comunicándote con nosotros a través del WhatsApp 311-322-7972 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Allí puedes solicitarnos el libro y nosotros te acompañamos en el proceso de venta del mismo, venta y compra del mismo. Bien, gracias de verdad, me encanta que las personas me estén leyendo, nos estén leyendo y me encanta cuando nos dejan los comentarios y podemos compartir historias alrededor del libro, alrededor de lo que pasa cuando lees el libro y bueno, para mí la verdad es muy gratificante, es un aliciente conocer de estas historias. Así que te invito a que por favor nos sigas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos también en Facebook y en las dos nos consigues como Johnny Salud Emocional. Por favor, síguenos, dale like a nuestras publicaciones y coméntanos. En especial, por favor, comenta este conversatorio. Recuerda que puedes hacer las preguntas que quieras mientras estamos conversando, bueno, siempre y cuando tengas respuesta. Si yo tengo respuesta a las preguntas, te las voy a responder en vivo. Si no, por favor, déjalas allí o si ves el conversatorio en algún otro momento, ten toda la libertad de escribir tus preguntas, tus inquietudes, tus comentarios, también tus sugerencias. Y junto a eso, pues yo me tomaré el tiempo para poderlas responder. ¿De acuerdo? Juan Pablo, bienvenido. Tiempísimos sin vernos. Gracias Juan Pablo por estar.
Siéntete en la libertad, por favor, de poder conversar con nosotros acerca de tus inquietudes. Como te decía, si tengo la respuesta, te la diré en vivo. Si no, o si ves el conversatorio en algún otro momento, puedes por favor formular tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias, que yo me tomaré el tiempo para leerte y responder a tus comentarios. Muy bien, vamos entonces a comenzar desde la ciudad de Bogotá hoy. Vamos a comenzar a conversar sobre sanando nuestra historia de fracaso, o sanando mi historia de fracaso. Muy bien, ¿qué es esto y cómo es esto? Pues bien, en alguna parte de nuestra vida, cualesquiera que sea el momento en el que nos encontremos, en algún momento de nuestra vida nosotros nos sentimos un poco, diríamos, como abatidos o con la sensación de que nos hemos equivocado. Esa sensación que nos dice como, hey, eh, mm, hemos fracasado, ¿no? Hemos fracasado, esa sensación de arrepentimiento. Y esa sensación de arrepentimiento por algo, Juliet, bienvenida. Gracias. Gracias, Satya. Sandra Barón, gracias por estar. Eh, esa sensación de fracaso se produce básicamente, o más bien no se produce, en algún momento de nuestra vida sentimos y nos arrepentimos de algo. De aquello que nos estamos arrepintiendo constantemente tiene que ver, o bueno, no constantemente, o sentimos que nos arrepentimos, tiene que ver con el hecho mismo de que sentimos que nos hemos equivocado. La sensación de equivocación está dada porque creemos que hicimos más de la cuenta o que hicimos menos de la cuenta, que debimos actuar de otra manera, que no debimos haber hecho eso. Nos sentimos culpables por el resultado de nuestras acciones o de nuestras decisiones. Nos sentimos inconformes porque quizás no recibimos a cambio de nuestras acciones aquello que creímos que deberíamos recibir. En esa sensación de fracaso, de que de que la situación no fue bien, de que no nos sentimos cómodos con el resultado, realmente es eso, no nos sentimos cómodos con el resultado. En ese momento nosotros evaluamos y llegamos a la conclusión de que no nos va a volver a pasar, que no lo vamos a volver a hacer, que gracias a Dios tenemos vida y tiempo para enmendar el resultado, pero en ocasiones nos sentimos timados porque no era lo que queríamos, no era lo que esperábamos que resultara, y en ocasiones hasta nos sentimos timados por el universo, como que todo iba tan bien y de repente todo resultó mal, ¿sí? Nos da rabia. Nos da rabia con lo que pasó, con la persona, con el universo. Si creemos en un ser superior, sentimos también rabia con él, porque de alguna manera sentimos que aquello que está sucediendo no era lo que merecíamos. ¿Mm? Pues bien, es muy gracioso porque esa sensación de rabia, malestar, pero también de miedo y sobre todo de dolor, de tristeza, de decepción con lo que hemos vivido, es una sensación que no respeta edad, no tiene edad. No podemos decir que la frustración como experiencia es algo que tenga que ver con la edad, que tenga que ver con la raza, tu filiación política o tu filiación religiosa. No, nada de eso. Nada de eso. Ese cúmulo de sensaciones realmente se llama frustración. ¿Sí? Y la frustración aparece con una experiencia llamada fracaso. Hay quienes transforman sus fracasos en éxitos y hay quienes toleran mejor la experiencia de fracaso. Una vez leyendo una biografía de Thomas Edison, me llamó mucho la atención, no sé si era cierto, porque ustedes saben que en las biografías, pues el autor también se permite decir cosas, ¿no? Y en la biografía de Thomas Edison decía, Thomas Edison dice, dos puntos, ¿sí? No he fracasado 10.000 veces, sino que he encontrado 10.000 formas de cómo no se deben hacer las cosas. Una manera muy poética y muy interesante de asumir el fracaso. ¿Mm? Y sí, hay personas que transforman su fracaso en historias de éxito, pero también conozco personas que al experimentar el fracaso,
al experimentar su experiencia de frustración, empiezan a sentirse tristes, melancólicas, deprimidas. Algunas evitan experiencias, dicen, no, no, yo no me vuelvo a enamorar, yo no vuelvo a dar todo de mí, yo no me vuelvo a entregar de esta manera. Otros dicen, no, yo prefiero no meterme en esa historia y realmente sienten miedo y evitan volver a vivir la experiencia, ¿no? Estas personas sí entran en experiencias de tristeza, algunos... vale. Perdón un segundo, se ha caído el soporte del otro equipo. Veamos qué pasó. Acá estamos nuevamente. No ha pasado mayor cosa. Ok, aquí estamos. Muy bien, una falla técnica. Les pido excusas a todos los que escucharon el estruendo. Gracias, Wilson, por conectarte después de esta falla técnica y durante esta falla técnica. Muy bien, les comentaba que algunos, si bien transforman su historia de fracaso, otros viven en la melancolía, en la experiencia de dolor. Sí, 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 total. En la experiencia de dolor y transforman esta experiencia de dolor literalmente, la transforman en una experiencia de aislamiento. Algunos quieren salir de su dolor y lo hacen, y lo hacen eh, autolesionándose y otros realmente lo hacen suicidándose. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que transforma su historia de fracaso en una historia de éxito y otra que traduce su historia de fracaso en una experiencia que le impide seguir creciendo, que en ocasiones lo conduce realmente al suicidio? No hace mucho, no hace mucho estuvimos lamentando la pérdida de un gran colega, amigo. Se suicidó por un dolor de pareja, digo, por la separación de su pareja. No tolera la separación de su pareja, intenta volver con ella varias veces en repetidas ocasiones y aún así no funciona. Y un día cualquiera aparece muerto al interior de su casa. Él se suicida. Lo lamentamos mucho, pero ¿cómo una persona con tanta formación llega allí a tomar esta decisión tan fuerte, ¿no? Tan fuerte. Sí, y es que la experiencia de suicidio, la experiencia de fracaso, la experiencia de frustración no distingue tampoco formación académica. ¿Mm? Está disponible para todos, digámoslo así. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estas personas que transforman su historia de fracaso en historia de éxito y quienes transforman su historia de fracaso realmente en una historia aún más lamentable? Sandra, bienvenida. Gracias por estar aquí y por escucharnos. Recuerden, queridos amigos, pueden formular sus preguntas y a medida que vamos conversando, vamos generando las respuestas. Algo importante, no solo puedes formular tus preguntas, estás en libertad de formular tus comentarios y los aportes que consideres sobre el tema. Muy bien, les decía, ¿cuál es la que diferencia? Lo que va a diferenciar básicamente, y muchos teóricos intentan definir, es el nivel de tolerancia a la frustración. No sé, yo disto mucho de la idea del nivel de tolerancia a la frustración, pero sí creo en algo fundamental. Creo que lo que va a diferenciar a una persona que transforma su historia de fracaso en una historia de éxito, lo que va a diferenciar a una persona que transforma su historia de fracaso en algo más lamentable, tiene que ver con la historia con la que se explica el fracaso y el nivel de dolor psicológico. Veamos esto con detalle. Cuando yo estoy hablando del nivel de dolor psicológico, estoy hablando que hay tres tipos básicos de dolor. El dolor físico, que es el que conocemos, el dolor psicológico, también conocido como sufrimiento, y el dolor social, ¿no? Que es la experiencia comunitaria de que algo no funciona bien, ¿no? El dolor psicológico, recuerden ustedes que es sufrimiento, es un dolor que se produce al interior de la persona, pero no hay un evento externo que lo provoque, no hay una experiencia externa que lo provoque, como si lo hay en el dolor físico, ¿no? En el dolor físico hay una experiencia real,
una experiencia ajena al cuerpo o que sucede al interior del cuerpo pero no le pertenece al cuerpo, y esta provoca un dolor que podemos identificar su causa. En el dolor o sufrimiento psicológico, la causa no es identificable porque la causa la está provocando el mismo individuo, ¿vale? Muy bien. Entonces les decía, la diferencia está en la historia que se cuentan y el dolor que viven. Muy bien. Cuando nosotros tenemos una historia de fracaso, cuando tenemos un fracaso, cuando vivimos en la frustración de eso, que decimos hemos fracasado, nos sentimos frustrados, básicamente lo que experimentamos es dolor emocional, una sensación de decepción. Y frente a esa experiencia de decepción nos podemos contar a lo sumo dos historias. Neila, bienvenida, gracias por estar. Dos tipos de historias, dos grandes historias. Claro, nos contamos muchas, pero si me lo permiten, en mi experiencia como psicoterapeuta, yo las agrupo en dos historias. Hay personas que consideran que el resultado de su fracaso es debido o es causado por ellos mismos. Estas personas asumen la responsabilidad. Sus pensamientos giran alrededor de la idea de fue mi culpa, si yo no hubiese hecho, si yo no hubiese, o si yo hubiese hecho, ¿no? Si yo no hubiese dicho o hubiese dicho, si yo hubiese actuado o no hubiese actuado. Al final de la historia, la persona siente claramente que la culpa de lo que sucedió es responsabilidad de ella. ¿Sí vamos? Claro, también el entorno le ayuda a entender que fue culpa de ella, y es cuando dicen, mira, por ejemplo, en las situaciones de separación o pérdida laboral, ¿sí? Las personas culpan al otro, ¿no? ¿Usted para qué se fue de ese trabajo? ¿Usted por qué si estaba cómodo hizo tal cosa? Y la persona va sintiendo que realmente esta experiencia de pérdida es debida a ella. Ella tomó una mala decisión, ella hizo las cosas mal, ¿sí? La idea de esto, de hacerse culpable, de asumir la responsabilidad sin lugar a dudas, lleva a que la persona pierda cada vez más confianza en ella misma. Y llega a dudar tanto, tanto, pero tanto de ella misma, llega a dudar y a pensar, a creer que lo que está pensando no es cierto, a creer que lo que está sucediendo no es verdad. Llega a pensar que lo que está haciendo no es correcto. ¿Mm? Y entonces acude a la búsqueda de aprobación por parte de las otras personas. Y siempre está buscando aprobación, siempre está haciendo cosas para que el otro se sienta mejor, casi que como que le perdone, ¿no? Casi no, está haciendo cosas que le resulten beneficiosas a la otra persona y la otra persona la acepte. Y uno dice, pero ¿por qué lo haces? Porque el sentimiento que guía a esta persona es un sentimiento de insuficiencia, es un sentimiento de incapacidad, de no alcanzar a cumplir la expectativa del otro, ¿vale? Por otro lado, la segunda historia que se cuentan las personas para explicar por qué pasó, si la primera era, la primera historia, recuerden, es yo soy la culpable y en esa también interviene el entorno. No hace mucho hablaba con una consultante y me decía, es que mi pareja me es infiel, y yo le decía, ok, entiendo que la infidelidad es un problema propio de la relación de pareja, y me dice, sí, pero hombre, es que él me dice que me es infiel por culpa mía, porque yo no hago, porque yo no le consiento, porque yo no lo atiendo de cierta manera. Y uno dice, es posible que la infidelidad sea el resultado de un problema existente dentro de la pareja, pero uno solo no es el responsable. El que ella se haya asumido responsable de ello, se haya asumido responsable de ello, hace que se sienta incapaz, de hecho se siente, entre comillas, poco mujer, poco querida, insuficiente para su marido, para su esposo. Muy bien, la primera historia que nos contamos para poder explicar el fracaso, esa primera historia que nos contamos está basada en el hecho de no somos suficientes, no somos capaces, ¿vale? La segunda historia para explicar el fracaso
en nuestra experiencia de vida está dada en decir que los otros son los culpables, ¿sí? Entonces la culpa ya no es mía, yo hice todo lo posible, la culpa es del otro. Y es que es culpa del otro porque el otro no hizo. Llegamos al argumento de que si el otro hubiera hecho, si el otro hubiese dicho, si el otro se hubiese comportado. Muy buenas noches, Will, gracias por conectarte a este conversatorio. Zulma, bienvenida. Muy buenas noches. Esa segunda parte de la historia, o más bien esa forma de considerar que el otro es el culpable, que el otro es el que debió hacerse responsable de lo que ha acontecido, tiene una característica muy especial. Nos lleva a nosotros a evitar la relación con el otro, a alejarnos de la experiencia del otro. Pero algo muy interesante, nos lleva a nosotros a ver lo que el otro está haciendo, pero no lo que nosotros estamos haciendo. En esa experiencia nosotros evitamos constantemente el contacto con el otro. Y estas historias, si la primera es yo soy el culpable y la segunda el culpable es el otro, ¿sí? Generan comportamientos absolutamente distintos. Veamos, en la primera parte, ¿qué comportamientos vamos a tener? En primera parte, nosotros vamos, en la primera parte, cuando hablo de la primera parte, hablo de la historia que nos contamos desde el lugar de el yo soy el culpable, y cuando hablo de la segunda parte, hablo de la historia de el otro es el culpable. Una es yo soy culpable, el otro es el culpable. Bien, veamos. En la primera parte nosotros sentimos, ¿sí?, que no somos suficientes. En el segundo en la segunda parte nos sentimos que somos más que suficientes. En la primera sentimos que tenemos que complacer a la otra persona. Cuando nos sentimos culpables, creemos que debemos complacer a la otra persona. En la segunda parte exigimos que la otra persona nos complazca. En la primera parte nosotros nos sentimos necesitados de aprobación. En la segunda parte lo que realmente estamos buscando es que el otro pida rendición, es decir, que se someta, que se sienta culpable, que pueda pedir perdón. Si vamos, en la primera nosotros buscamos que el otro coopere, en la segunda buscamos que el otro haga a ver si nosotros cooperamos. En la primera parte, mientras nosotros sentimos que somos culpables, siempre vamos a buscar que el otro nos perdone. En la segunda, todo lo contrario, el otro va a buscar su perdón. Miren ustedes que estas dos formas de negociar o de resolver, no de resolver, sino de explicar nuestro fracaso, trae consigo daños muy fuertes a la autoestima, pero son daños distintos. Cuando nosotros nos sentimos culpables de que las cosas no nos vayan bien, ¿sí?, nuestra autoestima pierde, en tanto nuestro nivel de confianza en nosotros mismos va disminuyéndose. Va disminuyéndose, y al disminuirse nos sentimos necesitados de aprobación y vamos generando un estado de carencia emocional que hace algo bien interesante. Nos transforma en personas que buscamos afecto, y al buscar el afecto constantemente luchamos y nos permitimos el maltrato emocional. Ojo bien, nos permitimos el maltrato emocional. Una pregunta que nos hace Ángela. Te pregunto, ¿es más un tema de amor propio y seguridad, ya que un error es decisión propia y no culparse el uno al otro? Mira que no, Ángela. El fracaso no es un tema no es un tema, y que gracias por tu pregunta. Les pido excusas, tengo la voz un poco lastimada. Si no me escuchan, con gusto vuelvo a repetir, ¿vale? Es que tengo la voz un poco lastimada. Mira, Ángela, no. El fracaso no es un problema de autoestima, pero la historia que te explica el fracaso, y en especial, por ejemplo, en este caso, cuando te crees culpable de lo que acontece,
esa creencia, esa forma en que te cuentan la historia sí afecta a tu autoestima. Como te decía, al creerte culpable del resultado, al creerte dueña del resultado, lo que vas a empezar es a desconfiar de ti misma. Y al desconfiar de ti misma, dudas constantemente la veracidad de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando y de lo que estás sintiendo. Y vas a buscar aprobación. Y la búsqueda de aprobación tiene una condición muy interesante, te vas a permitir el maltrato emocional. ¿Mm? Repito, el fracaso, fracasar, no es un problema de autoestima, no es un problema de autoestima, pero la historia que nos contamos para resolver, para justificar nuestro fracaso, esa sí nos lleva a generar una conducta, a deteriorar nuestra autoestima. ¿Vale que sí, Ángela? Una cosa es cuando me cuento la historia desde el lugar de la culpa fue mía. Pero ¿qué pasa si me cuento la historia de la culpa fue del otro? Si me cuento la historia que la culpa es del otro, pues lo que voy a crear es una falsa autoestima. ¿Sí vamos? Lo que nosotros llamaríamos una falsa conciencia de nosotros mismos o un falso ego. ¿Mm? Este falso ego nos lleva a nosotros a creernos superior que el otro, a creer que somos capaces de pasar por encima del otro, que el otro está bajo nuestro control y nuestro dominio. Propio de esa conducta es la conducta de las personas narcisistas, también de las personas que tienen una falsa autoestima, ¿no? Estas personas creen que pueden controlar a las otras personas, creen que pueden controlar lo que pasa a su alrededor. Curiosamente viven más fracasadas, porque, y ya lo vamos a ver, porque sienten que pueden controlar todo lo que sucede a su alrededor, en tanto las otras personas que asumen la responsabilidad los van enseñando en que ellas son responsables y que él o ella nada tiene que ver con esto. Por lo tanto, se sienten seres superiores. Este tipo de personas generan una falsa imagen de sí mismas y empiezan a engañar constantemente en la relación con los otros, empiezan a mentir y lo llevan a uno literalmente, bueno, literalmente es un decir, lo llevan a vivir un infierno, porque son personas que hoy te tratan de una manera, mañana de otra, pasado de otra, y siempre justifican su comportamiento diciendo que es responsabilidad de el otro, que ellos se comportan de esa manera porque y ustedes lo han visto, ustedes han visto estas historias, si no las han visto, creo que las han vivido de primera mano. Y es esa persona que le dice, mire, yo soy así con usted porque es que usted es así. Yo hago esto porque es que usted es así. Yo me comporto así con usted porque es que usted es así. ¿Mm? ¿Vale que sí? Esto sucede porque las personas nos hacen responsables de sus historias de fracaso y de esa manera explican claramente por qué les funciona, por qué no les funciona su fracaso. Vamos con otra pregunta. Carolina nos pregunta, ¿y una posición de la víctima, de víctima no? Tampoco. La posición de sentirnos culpables o responsables pareciera a primera vista ser una posición de víctima, pero no. Nosotros no es que asumimos la posición de víctima porque sea algo encantador, algo agradable. Se asume la posición de víctima porque es que la posición de víctima explica por qué fracasamos. Es decir, si yo soy una persona desagradable, si yo soy una persona que no hace las cosas bien, si soy un bueno para nada, pues eso explica para mi mente y para la relación con el otro por qué las cosas no van bien. ¿Sí vamos? Pero quiero que sepas que no es una posición de víctima, es una historia que me cuento que sí, al final de tanto contarla, nos vamos a sentir víctimas o victimarios, ¿no? Pero en principio no asumimos esta postura porque sea agradable, sino que esta postura nos explica por qué fracasamos. A mí no me funcionan las cosas es porque yo soy el malo de la película. A mí no me funcionan las cosas es porque los otros no sirven para nada. No, los otros son los malos de la película. Ojo bien, vamos que sí. Entonces, ¿fracasar es un tema de autoestima? No. Asumir la posición de víctima o victimario es un problema,
propio del fracaso. No, solo que la historia no la contamos porque nos sirve, nos funciona. Miren ustedes que cuando algo bien interesante, cuando las parejas se separan, uno de los dos asume la postura de víctima y otro queda a merced de la versión de victimario, ¿sí? A veces sería muy bueno entender que las personas están donde están porque quieren y dejan de estar donde están porque han dejado de querer. Claro, hay múltiples razones, estamos de acuerdo, hay razones, pero al final es mi decisión desde el gusto o el disgusto estar o no estar. Las parejas no son tranquilas con esto, ¿saben? Cuando una persona se va de una relación de pareja, entonces es porque el otro hizo, porque el otro tenía, porque el otro no fue, porque, ¿vale? Ahí estamos asumiendo la postura de él me deja, él me deja, escúchame bien, y la relación no funciona, o ella me deja, porque no es un problema de género, ella o él me deja porque tenía otro, porque él no hizo lo suficiente, fue porque fue un poco lucha, es decir, porque él es el culpable. Otras personas dicen, no, mire, a mí me dejaron porque definitivamente yo no hacía, yo no esto, yo no aquello, y él se asume responsable. En cualquiera de los dos casos, vuelvo y digo, asumir la postura de víctima o victimario no es un tema que tenga que ver con la autoestima, pero al final, contándose esa historia, sí que afecta la autoestima. Hablarse desde el lugar de ser el culpable, pues te lleva a desconfiar de ti mismo y a buscar la aprobación. Hablar que los otros son culpables te da un halo de superioridad que te lleva a creer que puedes controlar al otro y vas a utilizar muchas estrategias de manipulación y ya les cuento dos de ellas, ¿vale? Pero hay acciones que no son de nosotros. Claro, Sandra, es que vamos, que ya más adelante te contaré que cómo salimos de este embrollo, porque sí hay acciones que responden y nos corresponden a nosotros y otras tantas que no, ¿sí? Y otras tantas que no. Y cuando es con los hijos, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo es esa historia de fracaso con los hijos? Y es que la historia de fracaso con los hijos está dada desde la idea, Sandra, desde la idea de que uno debe ser un padre perfecto. ¿Mm? Los manuales de padres perfectos comúnmente están contados por personas que no son padres, ¿sí? Que no son papás, ¿sí? Ahora, si tú vas a psicoterapia con nosotros, te darás cuenta que básicamente nuestra conversación es una conversación muy desde el lugar de nosotros como padres somos perfectos como somos. Y uno dice, pero ¿cómo así se mira? Hay un ideal de papá, pero el ideal de papá no quiere decir que sea equivalente para todos los padres. Nosotros somos padres y hacemos la tarea de papás tal como nosotros podemos o conocemos. Ahora bien, que nos queremos formar para ser mejores padres está bien, pero eso no quiere decir que partamos del hecho de que somos imperfectos. Algo que nos genera fracaso, y ya lo vamos a ver, es que podemos decir que somos buenos, podemos decir que somos los malos de la historia. Y entonces, ¿cómo generamos esta historia de fracaso? Pues es esta historia que nos contamos para explicar por qué fracasamos lo que nos mantiene en el fracaso. No es lo que nos contamos lo que nos saca del fracaso, es lo que nos contamos lo que nos mete en el fracaso. Veámoslo. Mire, si yo me cuento la historia de que yo soy el responsable o yo me cuento la historia de que el otro es el responsable, de lo que estamos hablando es que en esta historia hay un debería ser. Y este debería ser está sustentado en la expectativa. ¿Sí vamos? Cuando yo digo que yo soy el responsable, que no hice, que sí hice, que me faltó hacer, que no me faltó hacer, estamos hablando del ideal. Estamos diciendo que detrás de eso hay una historia de un ideal de lo que yo debería ser para el otro o lo que el otro debería ser para mí. Vamos que sí, lo que yo debería ser o lo que el otro debería ser. Cuando yo digo que no soy buen papá, es porque detrás de ese no soy un buen papá hay una idea del ideal de papá. ¿Sí vamos? Que no hago bien la tarea de mamá. ¿En relación con quién o qué es que no haces bien la tarea como mamá? ¿Sí? Si te das cuenta, hay un patrón. Ese patrón se llama ideal, lo que yo debería ser. ¿Sí?
Y es la historia acerca del que debería ser, es la historia que nosotros tenemos con nuestra propia expectativa o con la expectativa que nos han creado los otros, ¿m? Que nosotros mismos, ¿sí? Luchamos por alcanzarla, luchamos por alcanzarlo. No es lo que estamos haciendo lo que nos lleva al fracaso, es lo que nos motiva a hacer lo que genera fracaso. Pero ¿por qué genera fracaso? Miren, ¿cuándo decimos que una persona ha fracasado? ¿O cuándo realmente una persona experimenta el fracaso? Una persona experimenta el fracaso porque obtiene menos de lo que quería obtener. Dicho en términos psicológicos, su reforzador, lo que quería obtener, su refuerzo, es menor a lo que él creía que debía obtener. ¿Mm? Dicho así, su expectativa era mayor de lo que está recibiendo. Lo que recibe no alcanza a llenar su expectativa. En ese punto aparece el fracaso. En ese punto aparece el fracaso. Es decir, fracasé. No obtuve lo que yo quería. Punto. En ese punto, entonces aparecen dos tipos de historias. O soy el culpable del resultado o el otro es el culpable del resultado. ¿De acuerdo? Y ninguna de esas historias es cierta. La verdadera historia que nos lleva al fracaso es la historia de tengo unas expectativas demasiado altas. Entonces alguien dirá, ok, por lo tanto la solución al problema es no tener expectativas. Falso. La solución al problema no es no tener expectativas. ¿Por qué no? Miren ustedes que la expectativa tiene una característica y es generar, y es una característica positiva, en tanto motiva el comportamiento humano, incentiva a la persona hacia el logro. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que generan fracaso? Las expectativas que están distorsionadas de la realidad, las expectativas que no se corresponden con la realidad. ¿Sí vamos? Estas expectativas, que las llamamos distorsionadas, son expectativas que no tienen cimientos en el plano de lo real, por lo tanto están creadas en el vacío. Cuando uno tiene unas expectativas que son disonantes, que son contrarias a lo que la realidad nos muestra, que no tienen asidero en lo real, claramente estas expectativas nos van a llevar a vivir sí o sí una experiencia de fracaso. ¿De acuerdo? Nos van a llevar a vivir una experiencia de fracaso. Ejemplo de eso, hoy por hoy, gracias a las redes sociales, el volumen de consulta de personas que consultan porque sus relaciones de pareja le generan malestar son muchas. ¿Y por qué hablo de las redes sociales? Porque las personas vienen creando relaciones de pareja muy a lo que representa TikTok, a lo que representa Instagram. Parejas tomadas de la mano, ¿sí? En una playa casi que paradisiaca, con un sol espectacular, ¿no? Y ellos dicen, yo quiero vivir esto. Y como no vivo esto, entonces vamos que mi relación de pareja es una miseria, no nos entendemos, y uno dice, espera. Una cosa, ¿sí? Es lo que ves en las redes sociales y otro es que eso que ves en las redes sociales lo puedas llevar a cabo en el plano de lo real. ¿Mm? Entonces muchos se cuentan una historia con unas expectativas irreales y estas expectativas irreales crean un mundo de ilusión. Sabemos que este mundo es un mundo de ilusión en tanto escapa de las reglas de lo real. ¿Mm? No tiene forma de ser real, ¿sí? Es la persona que está en una relación donde su pareja le es infiel de manera frecuente, de manera consistente, y esta persona dice, yo sé que va a cambiar. Bueno, estamos de acuerdo. Yo creo también como terapeuta, creo que esta persona va a cambiar. Pero ¿qué te lleva a ti a creer que va a cambiar? ¿Cuáles son los elementos en la realidad que te llevan a pensar que va a cambiar? No, yo tengo fe. Creo que en este punto, sí, en este punto la fe no nos ayuda mucho, ¿de acuerdo?
Hay que tener esperanza, claro que sí, pero es importante poder tener un argumento que se sustente en lo real. Si ese argumento no se sustenta en la realidad, es posible que tú tengas unas expectativas que están distorsionando lo real, ¿no? Lo real. Juan Pablo se llamaría una falsa ilusión. Sí, totalmente, totalmente, Juan Pablo. Las personas fracasan constantemente, básicamente porque su ilusión no se compadece, su falsa ilusión no se compadece eh, con la realidad, no tiene nada que ver con la realidad. Es la persona que le dice a la pareja, y cuando nos casemos vamos a tener, y uno dice, ah, qué bien, ¿y cuándo vamos a empezar a tener? Pues cuando nos casemos. Pero ¿cómo es esto? Uno se casa y empieza a tener cosas, o sea, uno no tiene que hacer nada, o sea, vale, uno da el sí de matrimonio y ¡pum! Aparece mágicamente todo. Quizás no, quizás no. Quizás hay que entender que hay un trabajo para que eso se logre, ¿no? Es el jefe que siempre le está prometiendo. Hoy día, a nivel laboral, hay un juego de falsas ilusiones que llevan a las personas a vivir muchas frustraciones, ¿no? Una experiencia constante de fracaso y es, queridos amigos, hay que trabajar el doble, hay que hacer el doble porque cuando salga este proyecto, y bueno, y sale el proyecto y nunca hay tal recompensa, nunca hay tal recompensa. Ojo, eso es crearle al otro un mundo de una falsa ilusión. Y claro, esa falsa ilusión, vamos, que esa falsa ilusión, esa expectativa es demasiado alta y no se compadece realmente con lo que estamos recibiendo y eso va a generar una experiencia, sí o sí, va a generar una experiencia de frustración y nos pasa constantemente en todas las relaciones. Esto no es un tema solo de pareja o solo un tema laboral, nos pasa en todas las relaciones. Hay que tener cuidado si mi relación se basa en el ideal de lo que debería ser en las redes sociales o en lo que realmente tú y yo podemos construir, en lo que podemos hacer, en lo que es posible, ¿no? Nos pregunta Neila, pero cuando se dan muchas oportunidades y no se ve el cambio, uno se cansa. Neila, esa pregunta me encanta y me encanta porque esa pregunta la formularía yo de otra manera y es, ¿por qué una persona que vive en una experiencia de frustración se queda en esa experiencia? Mira, Neila, las personas se quedan esperando, ojo bien, se quedan esperando el cambio del otro o se quedan esperando el cambio propio por una razón fundamental. Ojo, y acá hay que ser muy claros, no se quedan porque estén disfrutando el sufrimiento, no es porque les guste sufrir, no, 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 se quedan porque creen que en algún momento la recompensa va a llegar. Porque en algún momento, y si esa recompensa es el cambio, no, yo me quedo porque yo creo que él va a cambiar. ¿Mm? ¿Vale? Te has quedado a la espera porque crees que si va a cambiar, que si él cambia, ¿no? Vamos a ser felices. Volvimos a construir una ilusión falsa, porque toda ilusión falsa se basa en la idea de lo que debería ser, de lo que yo debo ser o lo que el otro debe ser para que podamos estar bien. En una relación basada en los debe ser, en cualquier relación basada en el debe ser, y un debe ser que escapa ilusoriamente, que escapa falsamente de la realidad, Neila, sí o sí te va a llevar a vivir una vida de frustraciones. Te puedes quedar con una persona el tiempo que quieras, ¿sí? Pero si te quedas bajo la idea de que él debería cambiar, ya estás creando un mundo en el que vas a vivir en frustración. En que vas a vivir en frustración porque eso que estás esperando, primero, no te pertenece a ti, segundo, no está bajo tu control y tercero, no te podemos asegurar que el cambio que esa persona dé sea lo que tú esperas. Por lo tanto, te estás quedando a esperar la olla de oro que está al final de el arco iris. Así de ilusorio es.
Y así de doloroso es porque puedes caminar todo lo que quieras y puedes recorrer el arco iris que quieras y al final no vas a encontrar el final. Y si llegases a encontrar el final es posible que no encuentres la olla de oro, pero te dedicas a recorrerlo porque tienes la esperanza de que esa historia sea cierta. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos encontrado la olla de oro al final del arco iris? Dicho de otra manera, ¿cuántas veces nuestros líderes de equipo han cumplido su promesa? ¿Cuántas veces mi pareja ha dejado de hacer o hace las cosas que no generan bienestar? ¿Cuántas veces yo misma he podido hacer o no he podido hacer cosas para estar bien? ¿Cuántas veces yo mismo he intentado cambiar a otras personas y no se logra? Pues bien, el hecho de que no resulte es una clara evidencia de que no te pertenece. Recuerden algo bien interesante. ¿Qué es esta realidad? ¿Qué es el presente? El presente es la muestra gratis de lo que será el futuro. Si las cosas no están cambiando en presente, créanme que no van a cambiar en futuro. Es en este presente inmediato en que los resultados, si bien no se dan, tienen visos de que se van a dar, asomo de que se va a suceder. Pero hombre, si no se están dando ahora, créeme que no se van a dar. A que los seres humanos guardamos esperanza. Sí, y creo que ese es uno de nuestros grandes males. Nosotros deberíamos guardar esperanza sobre hechos que tienen asidero en lo real. Una vez alguien me preguntaba, Johnny, ¿qué es vivir bien? Y le decía yo, mira, aprender a vivir bien es tener la certeza que estamos tomando hoy una huepanela, ¿no? Y que, aunque estamos tomando la huepanela, sabemos que si trabajamos juntos, vamos algún día a cenar un plato de caviar. No es matar la ilusión, es tener conciencia que si trabajamos juntos o si trabajo yo, voy a obtener lo que quiero. Si trabajo en el plano de lo real, si trabajo en el plano de lo real. ¿Mm? ¿Qué es vivir mal? Cuando me tomo una guapanela convenciéndome que sabe a caviar. Cuando me tomo la guapanela sintiendo que debería ser caviar. Cuando me tomo la guapanela sintiendo que qué desgracia es mi vida porque no tomo caviar. O cuando me tomo la guapanela sabiendo que la embarré metiéndome con esta persona porque esta persona no me invita a un caviar. En cualquiera de esos casos, vivo en un mundo de ilusión, de una falsa ilusión. Y esta falsa ilusión me lleva a tener unas expectativas absolutamente irreales. ¿Que yo puedo tener una relación como se plantea en las redes sociales? Claro, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a hacer la tarea, a comprometerte para que la relación se vaya en esa dirección? ¿Estás dispuesto inclusive a dejar a tu pareja para buscar una pareja con la que pueda ser compatible y crear ese mundo que deseas, no que el que te toca? Si la respuesta es no, pues bienvenido a una historia de fracaso. ¿Mm? Porque todo en la vida se puede llevar a cabo, pero no se puede obtener todo lo que queremos. Lo que te lleva al fracaso no es lo que estás haciendo, es lo que crees que debería suceder. ¿Mm? Cuando yo estoy asumiendo que el otro es el culpable de lo que está pasando, lo que pasa es que yo estoy asumiendo la posición de juez y parte. Estoy creyendo que el otro no hizo lo que yo sí debía hacer, lo que yo siento que debió hacer. Y lo estoy juzgando no porque el otro debería o no debería hacer. Lo estoy juzgando es porque el otro no hizo lo que yo creo que debía hacer. ¿Vamos? Cuando yo me asumo culpable, lo que yo estoy diciendo es que como yo no soy lo que debería ser, entonces las cosas no resultaron. Y vuelvo y digo, no es porque seas insuficiente o no es porque el otro sea insuficiente, es porque tu nivel de expectativa, ¿sí? No es que sea superior a la realidad, es que tu nivel de expectativa escapa de los elementos reales que hay en la realidad que te pueda decir a ti que eso que quieres es posible. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado a personas decir, yo quisiera tener un vehículo, yo quisiera tener una casa, yo quisiera tener una vida de ensueño? Vale, claro que sí. La pregunta es,
¿Qué en tu vida te hace creer o te lleva a reflexionar de que eso que estás pensando, que eso que quieres, lo estás construyendo en el día a día? Yo quisiera tener una relación con mis hijos de tal manera. ¿Qué estás haciendo para que eso se dé? No es que mis hijos no dan. La pregunta es no si tus hijos dan, sino que si tú estás en la posibilidad de hacer que eso ocurra. ¿Mm? Claro, todo fracaso trae consigo un dolor. En el libro Cartas a Gabriela, una carta hermosa dice, ¿por qué caemos? Y la experiencia de esta carta nos enseña algo fundamental. Nosotros caemos no porque disfrutemos del dolor, caemos realmente para reconocer nuestro potencial y empezar desde allí a construir lo que nos es posible. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Nosotros podemos desear muchas cosas, pero debemos aterrizar eso que deseamos en lo que es posible. ¿Vale? Es posible. Los invito claramente a leer la carta de Cartas a Gabriela llamada, aquí la tenemos, porque caemos, permítanme, para los que tienen el libro y los que no, los invito a comprar el libro. Y es, si no estoy mal, es una de las últimas cartas, dice... la carta 31. La carta 31, ¿por qué caemos? Una carta que cuenta la historia de la importancia de soltarnos, ¿no? De dejarnos ir, de dejarnos perder por un momento de aquello que creemos que nos pertenece. Cuando las personas tienen una expectativa demasiado alta y no se cumple su objetivo, en vez de irse, hacen algo muy maravilloso: manipulan emocionalmente. Hay dos formas que utilizan las personas para manipular emocionalmente cuando sus expectativas no se cumplen. En vez de empezar a decir, oye, ven, creo que tenemos un problema, esto no está funcionando, ¿qué podemos hacer? Y centrarnos en el plano de lo real, las personas lo que hacen es manipular a través del control emocional. ¿Y cómo lo hacen? Una manera es generando control sobre el comportamiento del otro, dicho de otra manera, educándolo, ¿sí? Tú debes hacer esto, tú deberías hacer lo otro, tú sales a tal hora, deberías estar a tal hora en casa, tú deberías... Ayer me decía un consultante, no, tengo un compañero de trabajo que está en el puesto al lado, ¿sí? Y él quiere que yo le colabore, y entonces cada vez que hago algo y me ausento de mi lugar de trabajo, de mi estación de trabajo, va y mira qué estoy haciendo y me dice qué es correcto, qué no es correcto. Esa es una forma de manipulación, y esa forma de manipulación tiene que ver con la necesidad de controlar el comportamiento del otro, decirle qué hacer, qué está bien, qué está mal. También ustedes lo ven en sus relaciones de pareja o en las parejas que están cerca. ¿Y cómo lo ven? Lo ven porque las personas le dicen a la otra, estás muy gorda, debes adelgazar, debes comerte de esta manera. Y no es una invitación, es casi una obligación, es una condición para que permanezcas al lado del otro. O sea, si quieres estar conmigo, debes ser, hacer y sentir de esta manera. Otra forma es utilizando el silencio. Si en un caso hablamos demasiado, en el otro nos callamos todo. Y nos callamos todo y generamos rechazo. Desde ese lugar buscamos que el comportamiento del otro cambie. Vale, ya se lo hemos dicho muchas veces. Como ya no hace caso, entonces ahora lo vamos a demostrar a través del silencio y la indiferencia. Recuerden que esto es un comportamiento de manipulación. ¿Ok? Muy bien. Y si no queremos vivir una historia de frustración, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Por dónde podríamos empezar? Empecemos por algo muy interesante, y es, revisemos la historia que nos estamos contando. Puede ser que tú te coloques en el lugar de yo soy el culpable, o te coloques en el lugar el otro es el culpable. No importa dónde te coloques, pero lo importante es que ahora empecemos a mirar esta historia, y es, ¿por qué yo quiero esto? Es decir, Carolina, mira, Carolina nos pregunta aprender a elegir bien. Sí, Carolina, eso es un tema de otro conversatorio, aprender a elegir bien.
Pero sobre todo, Carolina, en este punto, cuando queremos dejar de vivir nuestra historia de fracaso, es importante empezar a preguntarnos qué historia nos estamos contando. ¿Sí vamos? Mira, hay gente, vuelvo y te digo, que está enamorada del amor. Quieren un amor idealizado. ¿Mm? Un amor donde todo sea bonito, perfecto, donde esa persona solo la mire a él o a ella. Y uno dice, vale, perfecto, pero ¿qué tan cierto es esta historia? ¿Sí? Tenemos que empezar a darnos cuenta de cuál es la historia que nos estamos contando. Necesitamos darnos cuenta de si esa historia que nos estamos contando es una historia que tiene argumentos en lo real. ¿Mm? Necesitamos empezar a revisar la historia que nos estamos contando. Vuelvo y digo, hay que coger literalmente papel y lápiz y preguntarnos, ¿por qué no funciona mi relación de pareja? No es que él hace, no hace, yo sí hago, ella no. No, no, espera. No te metas en ese cuento. ¿Por qué no funciona mi historia de pareja? Primero preguntémonos cuál es la historia de pareja que yo quiero contarme. ¿Cómo es esta historia? Ahora bien, esta historia que yo me estoy contando es una historia que yo puedo realizar con el otro. Es una historia que el otro quiere realizar conmigo. Una vez, compartiendo con un consultante, un café ya terminando las sesiones, le dije, yo quisiera tener esto, pero para eso necesito dinero. Y él llega y me dice, Johnny, es que los grandes negocios se hacen con buenos clientes. En ese tiempo, la empresa solo facturaba con empresas muy pequeñas, con grupos y entidades muy, muy pequeños, y el ingreso era muy bajo. Ahí entendí algo bien interesante. Yo quiero algo grande, pero la manera como lo estoy haciendo no es la adecuada. Darme cuenta de la historia que me estaba contando, darme cuenta de que realmente si quería obtener eso, necesitaba unos socios, unos aliados que me permitieran obtener eso. ¿Vamos? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la historia que yo me estoy contando? Porque es que esa historia tiene mucho que ver con lo que yo estoy esperando que suceda. ¿Vale? Primero entonces es, ¿qué historia me estoy contando? Segundo, copien esta pregunta. Si aquello que sucede, ¿cómo me sentiría y en quién me transformaría? Si aquello que espero que suceda no sucede, ¿qué pasaría con mi vida? ¿En quién me transformaría? Tenemos que empezar a hacer la tercera pregunta. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué me corresponde a mí hacer? A mí, solo a mí, hacer. Para que esto que yo quiero que suceda, suceda. Ojo, si la respuesta es manipular al otro, convertir al otro, no, entonces ya no depende de ti. Si tu sueño depende de que alguien más se transforme, ese sueño es un sueño de entrada irreal. Quizás lo que te correspondería a ti sería encontrar una persona que te acompañe en tu sueño, no en transformar la persona que hay. Brigitte, muy buenas noches, bienvenida. Ojo bien, vamos por partes. ¿Cómo salgo de esta historia de fracaso? No debo tener expectativas, falso. Volvemos, las expectativas son necesarias para motivar el comportamiento, necesarias para tener una noción de logro y de éxito. Lo que no debemos permitirnos, o lo que no sería sano permitirnos, es tener unas expectativas que escapan o se distorsionan de lo real. Por lo tanto, estas expectativas que escapan de lo real es una historia desde el lugar del debe ser. ¿Mm? Ahora, debo empezar por preguntarme cuál es esa historia. Segundo, ¿esta historia es algo que yo puedo vivir y puedo vivir con los otros? Porque si yo estoy en un trabajo de salario mínimo y estoy pensándome en tener una casa de no sé cuántos metros cuadrados, que hoy día en Bogotá por lo menos el metro cuadrado está
impagable, pues quizás, ¿qué te dijera yo? Podrías comprar una casa, pero esas casas costosísimas, muy amplias, posiblemente no, te tocaría trabajar un poco más de tiempo. Cuando empiezas a entender y aterrizar tu expectativa en el plano de lo real, en el plano de lo posible, entonces aparece algo muy interesante, aparece lo realizable. Es aterrizar mis expectativas desde allí, pero tengo que dejarme de contar la historia fantástica. Y me dejo de contar la historia fantástica cuando le quito todos los debe ser posibles a esta historia. Vamos con la última pregunta y vamos al cierre. Creo que se debe iniciar por el cambio en uno mismo para que los que están en nuestro entorno puedan cambiar. Paulis, mira, sí y no. Es decir, sí, cuando uno cambia, todo a nuestro alrededor cambia. El problema, Paulis, está en cuando yo cambio con la expectativa que los otros cambien. No, Paulis. Tú cambias básicamente porque tú quieres. Tú cambias porque eres la responsable de tu vida. Eres la responsable de llevar a cabo el plan de tu vida, cualquiera que hayas creído que sea. Esa es tu responsabilidad. La responsabilidad de los otros que están a tu alrededor, llámense hermanos, sobrinos, hijos, papá, mamá, amigos, es vivir su vida. Es vivir su vida. Te dejo un poco con esta reflexión. Hace unos meses leí en la prensa que en Estados Unidos tuvieron que sacrificar un león porque el león se comportó de manera violenta y atacó a uno de sus instructores. Hasta donde yo tenía entendido, claramente los leones son animales salvajes. Su temperamento es ser violentos y atacan por defensa, atacan también por hambre. Es su naturaleza. Lo que me llama la atención es que las personas estén convencidas que pueden violentar la naturaleza del león y transformarlo en un animal doméstico. Y curiosamente se sorprenden cuando este animal, que es agresivo, que es su naturaleza, los ataca. Entonces deciden sacrificar al león porque el león, al fin de cuentas, no cumplió la expectativa de los humanos, que era ser un animal doméstico. Muy bien. Así como pasa con los leones, nosotros hacemos las cosas con nuestras personas alrededor. De hecho, date cuenta que el último feminicidio sucedido en Bogotá acontece porque ella no se siente enamorada de él y él siente que si ella no lo ama, entonces debe morir. Algo así pasó con el león. Fracasamos porque nuestra expectativa escapa de lo real. No hay nada afuera que tenga que ver directamente con nuestra intuición de felicidad. Lo que queremos depende directamente de lo que nosotros somos en la relación con los otros, pero no de lo que los otros nos van a dar, no de lo que los otros deben ser con nosotros. Si nosotros renunciamos a la idea de lo que debería ser y nos concentramos en lo que es posible, en nuestra medida de posibilidad, en nuestro alcance, lo que es posible para nosotros, lo que es posible para nosotros, entonces aparece lo realizable. Y cuando entendemos que lo realizable es algo que está en camino de transformarse en lo deseable, entonces tenemos una idea cercana de lo que podemos hacer como realidad. Muy bien, amigos, gracias por estar en este conversatorio. Una vez más, gracias por compartir conmigo este espacio. Gracias por conversar, por dejarme sus inquietudes, por darle like al video. Gracias por conversar con nosotros sobre un tema tan importante. Los esperamos en una nueva oportunidad.